Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, suban las que encabezan el panel. No sé quién es. Ahí está, ya está. Hola. No, agregar a lo que planteaba Fabiana, que en algún momento iniciamos conversaciones, o sea, hay la predisposición del Colegio de Trabajadoras Sociales en sumarse a este planteo que hacía Fabiana, también del Colegio de Agrimensura, que ellos han, en algunas localidades de nuestro distrito, han participado, y también contar que nosotros tenemos una ley de asistencia técnica que no hemos logrado que se pueda reglamentar en la provincia, que precisamente lo que permite o lo que alienta es la posibilidad de participación de asistencia técnica a los sectores de menores recursos. Pero por supuesto, como decía Fabiana, es un trabajo, es una tarea profesional, pero enfocada con una mirada social que evidentemente se necesitan los recursos. Por eso también en esa charla, en ese congreso en Concepción del Uruguay, le planteamos también a la gente de la SISU que fue, porque nos parecía que esto que siempre está concentrado todo en Buenos Aires, se lo decíamos un poco en broma y un poco en serio, bueno, qué pasaba si había un problema en un proyecto en Jujuy. Digo, te tenés que tomar un avión, irte, relevarlo, volver, y me parece que hay como una capacidad ociosa de todos, de distintas entidades profesionales, de muchos profesionales con necesidad de trabajar y preparados también, que me parece que esta es la propuesta, articular, digamos. No es lo mismo tener un banco de proyectos que permita a los municipios, a la provincia, o trabajar y colaborar con estas unidades ejecutoras o con estas organizaciones de la sociedad que lo están necesitando, y me parece que, bueno, que hay que encontrarle la vuelta. O sea, primero, trabajar y hacer desde cada lado poner lo que podemos poner para que este proyecto continúe. Mucho depende de lo que pase en los próximos días, y creo que eso es clave para pensar que el proyecto va a seguir, y por lo tanto también mientras siga está la posibilidad de que se puedan replantear. Me parece que, bueno, que seguramente Victoria está al tanto y podrá transmitirlo o podrá, o sea, no es que nos han negado la posibilidad, digamos, no hemos encontrado a lo mejor la manera de articular, a lo mejor por la misma incapacidad de los colegios de buscar o por dónde buscar, pero sí que hay predisposición de otros colegios que pueden trabajar y son necesarios en este proceso para esto. Bueno, gracias. Hola, se escucha. Bueno, yo creo que fueron 3 exposiciones muy buenas, cada una con su enfoque. Yo pasé decenas de años estudiando sobre planificación y desarrollo territorial y urbano, y en este momento me gustaron las charlas porque se dirigieron más a la concreción y a, como decía Fabiana, a ser catalizadores, buscar catalizadores de concreciones de proyectos. Por eso fue tan interesante la charla de Victoria, que habla de proyectos ya concretados. Yo creo que la academia y los estudios de planificación y demás son útiles, pero en este momento yo me inclino por la palabra gestión y buscar problemas graves de la ciudad, que Rosario los tiene, después voy a nombrar 2 fundamentales,
Rosario tiene problemas muy graves, como mostró bien Fabiana, una polarización, una segregación, una fragmentación, una guetización de guetos pobres y guetos ricos, y problemas muy graves también de políticas ambientales, situaciones existentes ambientales malas, digamos. Por eso yo creo que la grieta acá está. Fabiana planteó muy bien el papel del profesional y demás, Victoria contó, Leticia contó un proyecto, Victoria contó concreciones, que fue lo más importante. Acá hay que llegar al Estado. Como existe la SISU, tienen que existir más organismos que concreten proyectos. Se detecta el problema, se prioriza la gravedad en la ciudad y se dirigen los esfuerzos a solucionar los problemas. Con Fabiana discrepamos siempre porque yo no estoy muy de acuerdo con la política pública privada. En las décadas del 50 del siglo pasado, el Estado llenó de obras públicas el país y fue solo el Estado, sin compromisos privados. Eso apareció después del menemato, la acción pública privada, y lo único que hicimos, creo, fue crear más problemas. Yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de solucionar los problemas de la ciudad. Y en ese caso, los profesionales tenemos que tratar de llegar a los estamentos del Estado. Como se creó la SISU, que haya miles de SISUs que tengan financiamiento, dinero para invertir en solucionar cuestiones. Y voy a nombrar dos de Rosario que a mí me preocupan mucho, que es, ya que este es el Congreso del Agua, es, como dijo, no sé si Leticia o Fabiana o cuál de ustedes tres, a 40 cuadras de acá hay gente que no tiene una canilla en la casa. El agua es vida, el agua es un derecho básico y en Rosario hay un alto porcentaje de habitantes sin agua potable. Sin agua potable. Eso es un problema número 1 en Rosario. No puede ser. No hay ciudades europeas que no tengan agua potable todos los habitantes. Segundo problema que quiero mencionar a modo de ejemplo. Un momento, Patricia, ya termino. Otro problema grave. Leticia nombró los arroyos. Sabemos que están muy contaminados. Una pregunta, Patri, ya que vos decís, sería, ¿dónde está ahí la incumbencia? El arroyo Ludueña está muy contaminado, el Saladillo también. El río Paraná recibe líquidos cloacales crudos. En Ayolas y el río llegan 70 camiones atmosféricos por día que descargan los líquidos como los sacaron del Pozo Negro. Eso es un problema, que se tiren los cloacales crudos al Paraná. Por lo tanto, nombré dos temas del agua, la falta de agua potable para muchos habitantes y los cloacales crudos en el río, y tercero, la contaminación de los arroyos, que todos sabemos. En la capital aparece a cada rato fotos del arroyo Ludueña altamente contaminado. Frente a eso hay que actuar. Y eso es lo importante, que los gobiernos actúen. Y ese es el papel del profesional, creo. Hacerle entender a los gobiernos que deben actuar. El Estado. Bueno, no sé si la limpieza de los arroyos es incumbencia de municipalidad o provincia o combinación. Ustedes tomen los temas y decidan ustedes. En relación al… Gracias. Gracias, Patri. Gracias, Cristina. En relación a la incumbencia del arroyo, hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, del arroyo Saladillo, está en el límite entre Rosario y Villa Gobernador Galvez, y también hay incumbencia provincial. Entonces es compleja también la gestión, hablando de gestión, en relación a lo que es el saneamiento. En este caso, el proyecto que conté tenía en cuenta uno de los puntos, en el primer eje, el ambiental, el saneamiento del arroyo, pero también hay que estar realista de que no es sencillo después la concreción de… Claro, sí.
Y después, en realidad, también nacional vinculado al Paraná. Entonces tenés los tres niveles de jurisdicción vinculados a una problemática grave como estás planteando. No. No, Rosario, bueno, no. Sí. No, yo una disquisición nomás sobre la discusión Estado-privado. Yo lo único que voy a decir sobre la exposición acá de Fabiana es que si logran el segundo punto de la propuesta de que las empresas privadas pongan guita para que los arquitectos hagan los proyectos, bienvenido. O sea, me comprometo acá de testigo a que si después el 19 la Secretaría sigue existiendo, buscar generar convenios entre colegios y SISU para que ustedes generen proyectos y que la plata también salga de ahí. Porque sinceramente, digo, más allá de la discusión y entendible, es importantísimo. Sí, y en ese sentido, una aclaración nomás, es un cuello de botella no solo de las organizaciones sociales, porque hay... hemos lamentablemente vivido la experiencia de gobiernos locales y provinciales que no solo que no tienen la idea de los proyectos que hay, sino que hay gente que no puede ejecutar ni 200 metros de vereda, digamos. Y eso es un problema. ¿Anda? ¿Se escucha? Ahí está. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años con el programa de mejoramiento de barrios, con el PROMEVA. Fui primero arquitecto, consultor, proyecté los baños de las casas, los centros comunitarios, después fui coordinador de proyectos, o sea, coordiné al resto de los equipos interdisciplinarios. Después fui coordinador de la unidad ejecutora municipal de PROMEVA en la ciudad de Paraná y después fui coordinador de la unidad ejecutora provincial de PROMEVA en la provincia de Entre Ríos. Había todo un andamiaje institucional y administrativo para poder llevar adelante ese programa que tenía objetivos francamente muy parecidos a este, con la diferencia de que era una política hija de los años 90, una política focalizada, donde para conseguir que tu barrio entre al financiamiento de PROMEVA tenías que cumplir un montón de indicadores, requisitos, muy BID, ¿sí? La diferencia con lo de SISU es que es una política que tiende a ser universal. Están todos los barrios relevados y no es que ninguno vaya a quedar afuera. En PROMEVA podía entrar uno y el otro no porque no cumplía tal requisito. Pero sí tenía todo un andamiaje administrativo, institucional y financiero que permitía ejecutar los fondos. Y parte de ese andamiaje era cómo se hacían los proyectos. Y no era tan complejo en realidad. Había, claro, las unidades ejecutoras estaban en cabeza de algún funcionario del Estado, provincial o municipal, que tenía un pequeño equipo técnico, administrativo, contable, en fin, técnico también. ¿Y qué hacíamos? Contratábamos profesionales independientes con fondos del mismo PROMEVA. No era tan complejo, digamos. Había un indicador que te decía que el costo del proyecto ejecutivo no podía superar el 2% del monto de obra. ¿Ok? Sabíamos que esa plata estaba, hacíamos un concurso y contratábamos un coordinador o coordinadora del equipo interdisciplinario y luego todos los profesionales que hacían falta para hacer el proyecto, que no eran solo arquitectos ni ingenieros, agrimensores, asistentes sociales o trabajadoras sociales, escribanos y escribanas, ingenieros y también muchas veces profesionales de las ciencias sociales, porque parte del requerimiento era que el proyecto se hiciera de manera participativa, con mesas de diálogo, con instancias, con audiencias públicas, muy de avanzada para aquel momento. Y la verdad que nunca tuvimos un problema de no saber cómo llevar adelante los proyectos. Los fondos eran parte del financiamiento, porque sin proyecto no hay obra, y sin profesionales no hay proyecto. Entonces, no había mucha discusión. Se pagaba a los profesionales para que hicieran los proyectos, punto. A partir de un cierto contrato, relevamiento y concurso que se hacía. Por eso por ahí me llama la atención la dificultad que están encontrando para concretar los proyectos. Y está lleno de arquitectos, de trabajadoras sociales, de agrónomos, de agrimensores. Francamente, no sé, quisiera
contarles esta experiencia, pero también saber si pudieron en algún momento tomar contacto con los equipos técnicos de Promeva, que son gente con muchísima experiencia y que, bueno, hace muchos años que trabajan. Ahora, la última, claro, yo después perdí contacto. Estaban donde ahora está el Centro Cultural Kirchner. En el viejo correo, ahí estaba la sede del último equipo de Promeva. Pero había gente realmente muy valiosa con muchísimos años de experiencia. Entonces, nada, por un lado, contarles esta experiencia, a ver si sirve, si ayuda, y por otro lado, sugerirles y preguntarles si no han tomado contacto con ese equipo técnico del programa de mejoramiento de barrios. ¿No? Sí. No, porque por ahí para que se entienda un poco el mecanismo de la SISU. Por ejemplo, eso que vos decís, en Villa Constitución lo estamos llevando adelante, ahí hay una subunidad ejecutora, porque obviamente la unidad ejecutora, como es BID, es el Estado Nacional, y financia efectivamente profesionales. En este caso el municipio contrató antropólogo, ingeniero, etcétera, etcétera. Después, o sea, no es que lo que ellos plantean, por lo que yo entiendo, no quiero reinterpretar, pero de la falta de, o lo que nosotros tenemos falta de planificación de proyecto, tiene que ver para mí, o sea, y esto es, para mí no, en realidad tiene que ver con cómo se concibe, digo, por eso lo que yo estuve charlando se llama estatalidad y planificación. Porque los estados locales, provinciales, incluso el nacional, han perdido la capacidad de planificación. Entonces vos te encontrás en una provincia en el que no hay un ingeniero o en el que hay un solo ingeniero con 25 millones de cosas. Pero no hay ¿por qué? Porque no hay planificación, porque por eso a mí me llamó la atención y de hecho le decía a mi compañero, digo, ¿eso por qué no presentaron en la SISU al proyecto de Mangrullo? Porque es maravilloso. Digo, y necesito... Bueno, claro, es que tenemos un problema porque después... También hay miradas distintas, tanto digo lo que fue la experiencia de Promeva o el municipio, no la quiero nombrar a ella por estar en representación, pero digo, quienes toman decisiones, digamos, en el Ejecutivo, no por el municipio en particular, sino digo en varios, tienen una mirada sobre, bueno, cómo llevar adelante determinado proyecto. Bueno, nosotros tenemos la nuestra y la plata la bajamos si en gran medida se hace como nosotros decimos. Porque entendemos que la política, como la pensamos y como la estamos llevando adelante, es la mejor manera de ser llevada adelante. Digamos, no es una cuestión ni de orgullo, ni de... Ahora, después, por ejemplo, nosotros sí tenemos un área que está descentralizada, que es de ingenieros y arquitectos, que acompaña a las organizaciones. O sea, viene la CCC y dice, che, yo quiero hacer veredas en Mangrullo. ¿Todo bien? Tengo todo, que es lo que les pasa a las organizaciones, pero no tengo un técnico que me firme, porque obviamente se necesita la firma de un técnico. Bueno, y ahí la firma del proyecto, sí. Subvención profesional. No, bueno, el profe... Sí, pero está bien, pero es lo que decía ella. Después, cuando el convenio está firmado, hay plata para ese profesional. Entonces, no hay problema. El tema es que como organizaciones vos salís a decir, che, ¿me armás este proyecto para las veredas de Mangrullo? Después presentás... No, obviamente, no vas a encontrás a dos. Y debo decir que en la Facultad de Arquitectura, no sé si hay alguien acá, pero hay una agrupación de egresados que está trabajando y que de hecho ha presentado proyectos que se llama Matéricos Periféricos, que la conocimos a partir de su involucramiento, digamos, en la SISU. Digo chicos, porque son jóvenes, obviamente. Nada, están presentando proyectos, se hicieron una unidad ejecutora. Digo, y eso es muy interesante también. Lo que digo es que no es nuestra responsabilidad como secretaría el proyecto. Entonces, por eso me parece que los estados, la verdad que si no, nosotros vamos a hacer cargo de todo, digamos. Pero o sea, sí. Justamente, o sea, está bien, la SISU no está pensado para eso. Digo, claro, o sea, nos costó que Hábitat y Desarrollo Territorial nos abrace y nos tuvimos que ir al Ministerio de Desarrollo Social para que la guita empiece a bajar y que las cosas se hagan. Entonces, no es tan sencillo. E incluso así, siendo tan poco sencillo, creamos, por ejemplo, para las organizaciones, cooperativas, trabajadores de la economía popular, un área descentralizada que es de la SISU, de ingenieros y demás, que acompañen el diseño de proyecto. Ahora, una vez que ese diseño firma convenio, a partir de ahí se tiene que hacer cargo el proyectista, el ingeniero técnico tuyo, o sea, de la orga, que ya va a empezar a cobrar. Digo,
al Estado provincial, al Estado municipal no le vamos a pagarlo. De hecho, y esto ya, digamos, a mí me saca un poco de canas verdes, porque o sea, son estados, no es una organización social o una cooperativa. No puede ser, por ejemplo, en esta provincia, la Secretaría de Integración Sociourbana financió a la UNR y a la UTN para que lleven adelante proyectos porque la provincia en este caso no tenía la capacidad de llevarlo adelante. Después las razones podemos discutirlas. Siempre las provincias están limitadas de recursos humanos. Siempre. No, bueno, sí, está por eso, bien. por ejemplo... Pero porque no planificás una política de vivienda. No. Por ejemplo, por eso con Promeva lo que hacíamos era contratar profesionales independientes. Cuando vas a contratar a una persona que ya está en el Estado. No, como unidad ejecutora provincial y después también como unidad ejecutora municipal, vos contratás profesionales independientes. ¿Y por qué no puede ser los del mismo Estado? Porque no dan abasto. No, igual, por más que yo lo único que quiero, para no dialogar, es lo que digo está bien lo que vos decís y yo acuerdo, lo que digo es nosotros como secretaría no nos podemos meter en los estados provinciales, o sea, estamos bajando millones, Pero decir, entonces, porque de hecho ya lo hicimos, bajamos guita, por ejemplo, para la UNR y la UTN. Una humilde opinión. Ahí hay como le llaman a veces, un espacio de vacancia, hay algo no resuelto en cuanto a quién lleva adelante la gestión técnica de los proyectos. Yo pensaría que la SISU sí debería constituirse en una pata técnica fuerte, porque si es un cuello de botella, tenés que resolverlo. Es que lo hacemos, nosotros tenemos nuestros técnicos, está la dirección de proyectos, hay un director. Ahora, si del otro lado, en Espejo, no hay un director, un técnico, o sea, justamente pasa lo que decía Rubén, que, o sea, lo tenés el director allá en Buenos Aires que se tiene que ir a Jujuy o tiene que venir a Rosario. ¿Qué pasa? Porque eso existe. De hecho, nosotros tenemos cuerpos de técnicos que vienen acá en la provincia de Santa Fe. Tenemos un técnico que reside en Villa Constitución para todos los proyectos de Villa Constitución. Bueno, obvio que no alcanza, pero digo, desde nuestro lado, me parece también, me parece que hay una falta de planificación. O sea, lo que hemos hecho en nuestros 4 años, yo me agrando capaz, y lo lamento, pero sinceramente, o sea, es la segunda provincia más grande que tenemos, o sea, la ciudad con más barrios populares de la provincia, y no podés contratar justamente un técnico, o sea, vas a depender enteramente del Estado Nacional, sobre todo cuando todo el día le pegan, también. Ahí me parece que hay responsabilidades, más allá de lo de planeamiento. Por eso yo veía el proyecto de Mangru y yo digo, qué maravilla, porque, en serio, un proyecto así presentado... ¿Qué capacidad tiene el municipio de Rosario de hacer 112 barrios? O sea, la realidad es que es muy difícil eso, pero al margen de que quizás el planteo, que yo coincido con que sería lo ideal, que a los profesionales los contraten los distintos niveles del Estado, si no pasa, los profesionales, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados, las instituciones intermedias no podemos hacer nada para hacer fuerza, trabajando por eso y a la vez exigir, que nos den más legitimidad para exigir que eso se haga cargo del Estado. Cuando estamos en una situación donde las empresas constructoras de Rosario están teniendo ganancias siderales por el precio del... Entonces, nada, me parece que, o sea, es simplemente, tampoco estoy aportando una solución, es simplemente una propuesta como para decir, hagamos algo desde otro lugar, desde las organizaciones intermedias, si se quiere, no es una posición que quiera convencer a nadie, simplemente una opción como integrante de un colegio profesional. No, quería acotar porque desde el municipio yo ahí hacía referencia a un proyecto que en realidad tiene un carácter de anteproyecto, porque de hecho uno de los cuellos de botella que comenté y que fue así es en relación a poder desarrollar el proyecto ejecutivo. Por ejemplo, para que la parte de hidráulica pueda poder hacer un presupuesto estimativo de lo que significaría la obra de cloacas y aguas, había que tener el famoso plano, el relevamiento planialtimétrico. Y el municipio no estaba en condiciones ni de tiempo ni de recursos humanos de poder generarlos. Entonces, también entiendo que esta propuesta y es parte de lo que hablamos de la complejidad de la gestión y de la necesidad de tener acuerdos tanto público-público con organizaciones intermedias y también público-privado, porque también el privado también es un actor más que conforma y que construye la ciudad.
Entonces, apuesto eso ya es una opinión personal del municipio, de poder consolidar las gestiones y poder consolidar los acuerdos entre todos los actores que construyan la ciudad y que la habitan. Ahí discrepo con Cristina, pero creo que es positivo y me parece que exista, digamos, una propuesta por parte del colegio también aporta a decir, bueno, no queda el colegio por fuera de esto y es una organización intermedia que tiene un rol clave en el territorio. Hola, hola. Buenas tardes. Ahora sí, pregunto, disculpaba Rubén, no, antes la pregunta. La pregunta va puntualmente al tema del proyecto Mangrullo. Principal, por ahí preguntarte cuántas modificaciones tuvo ya, porque realmente ver el proyecto que presentaron hoy difiere muchísimo de los proyectos anteriores. 2, ¿quién tuvo el liderazgo de cerrar este proyecto, anteproyecto, como quieras llamarlo? Y 3, si me podés decir 3 líneas de bondades que motivan este proyecto y una sola problemática, una sola nomás, que llevaría a que esto no se pueda realizar o tenga una ralentización en su materialización. Bueno, a ver, voy por parte porque eran como varias cosas. Primero fue, bueno, como empecé a decir antes, un proyecto que viene de varios años. Yo ahí aclaro, desde que lo conocí fue en el 2016 y tuvo una modificación puntualmente en relación a, no a la relocalización, porque eso estaba planteado desde el inicio, sino creo que una de las modificaciones a lo mejor más grandes que puede ser, digamos, a reflexionar y a debatir, aclarando que es un anteproyecto, es la parte del